Bueno, cordial saludo para todos. Venimos de escuchar The Sunset, una interpretación de Carlos Alberto Santana, quien tenemos hoy como invitado especial y que ya más adelante tendrá oportunidad de contarnos muchos detalles sobre su trayectoria en la música y en el jazz. Bienvenida Mariana y Carlos Alberto, bienvenido. Gracias. Oh. Muchas gracias, Julián, y gracias a la UNAM también, a la UNAM Canadá, por este espacio en colaboración con Huellas Mexicanas en Canadá. Y como bien lo menciona Julián, bienvenidos a todos en esta primera charla de Huellas en la Música, inaugurada con el talentoso Carlos Alberto Santana. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Carlos, platícanos un poquito más de ti para hacer más amena esta charla. ¿Cómo es que comienzas con la música? ¿Tienes alguna anécdota de ahí cuando eras chiquillo? Sí, claro que sí. Pues yo comencé muy chico. Yo me empezó a gustar la música desde muy chico. Me gustaba oír los discos, los long play. Le pedí a mi mamá que los tocara. Fue hasta que una ocasión mi papá compró. Él le gusta mucho la música y él tocaba guitarra, no profesional, nada, no leía, pero le gustaba mucho y adquiría instrumentos. Compró un piano, lo trajo a la casa, un piano viejito, y fue que yo empecé, tendría yo 5 años, empecé a tocar el piano, y de ahí yo mismo fui el que le pedía a mis papás que me llevaran a clases, y esa fue como empecé. Es un gusto ya que uno trae, como la gente que le gusta pintar o hacer ejercicio, es un gusto, y uno va gustando su pasión de lo que uno le gusta hacer. Y siempre he buscado el camino de la música. No hice una carrera musical formal, sin embargo, el tiempo que le he dedicado a la música ha sido más que quizá la carrera que tengo profesional como ingeniero, ¿no? Le he dedicado demasiado tiempo, y la música es tiempo, la música es dedicación, y eso cuenta bastante, ¿no? Ok. Estando en Canadá, ¿cómo es que te sigues desenvolviendo como músico? ¿Llegaste estudiando aquí a Canadá música? Mira, lo que pasó, mi formación, como le dije, musicalmente ha sido un poco atropellada, porque siempre he estado buscando meterme en la música. Yo nunca, mis padres me obligaron a estudiar otra carrera. Yo quizá culturalmente o de mi manera también, yo me gusta las matemáticas, la física, y también tenía la orientación de estudiar algo técnico. Entonces, yo siempre estuve desarrollándome en ambos campos, y mi llegada a Canadá es pues consecuencia de estar buscando siempre. Yo cuando yo ya tenía tiempo de que estaba en México estudiando con diferentes maestros. Tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Calatayud, que es una personalidad en el jazz en México. Fue corto el tiempo que estuve con él, pero fue muy productivo. Pero yo tenía la intención de seguir desarrollándome, de aprender más. Entonces, en 1994, yo trabajaba para Teléfonos de México como ingeniero de teleproceso, ahí en un edificio en Sullivan, y trabajaba ahí, y bueno, estaba en búsqueda de la famosa plaza de ingeniería, y cuando de repente yo seguía sintiendo los deseos de perfeccionar mi conocimiento en jazz. Entonces estaba yo pensando en migrar a Estados Unidos, a Los Ángeles. Mi hermano, que él había estado aquí en Canadá de visita, él vino al Festival de Jazz y me dijo: ¿por qué no te vas a Canadá? Es mejor que Estados Unidos, hay mucha cultura de jazz en Montreal. Y fue así que tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y me vine a Montreal en 1994. Sin embargo, me vine con la visa de turista. Entonces llegué aquí, estuve tomando clases, busqué un maestro en Montreal. Desde los primeros días,
bueno, llegué a una casa de un amigo y ellos me llevaron a diferentes lugares de jazz y ahí en los jam sessions entré a tocar y conocí a músicos, a Bernard Primo, que es un gran baterista de Montreal, y él me recomendó a un maestro, Jan Jersey, de la Universidad de McGill. Y él me dijo que fuera con él, entonces empecé a tomar clases particulares con él. Y cuando terminaron mis 6 meses, regresé a México. Y regresando a México, no tenía ya trabajo, había renunciado a teléfonos, y yo dije, bueno, yo quiero regresar a Canadá, necesito buscar el camino, y siempre como que me he apoyado en la otra parte de mi vida, mi otra carrera, para buscar mis objetivos. Entonces lo que hice fue que hice una maestría en sistemas en el Politécnico. Estuve dando también clases de sistemas digitales, estuve como profesor ahí y fui armando mi caminito porque yo ya consulté en la embajada que para emigrar había el sistema de puntos, que creo que todavía existe de alguna manera, si tenías una carrera profesional, si hablabas el idioma. Y yo sabía que era más fácil para mí llegar aquí de manera como por el lado técnico, porque iba a haber más oportunidades. Entonces, en 97 me casé, conocí a mi esposa y le dije, oye, pero yo me quiero ir a Canadá, nos vamos juntos. ¿Te vienes conmigo? Y me dijo, sí. Ella es dentista, renunció a su consultorio. Y aplicamos a la embajada y nos dieron la visa muy rápido, fue sorprendente, en 2 meses nos dieron la visa. Eso fue récord, ¿no? Y eran otros tiempos, era un tiempo en el que había mucha demanda de personal de high-tech. Llegamos a Canadá, no, llegué sin trabajo, llegamos a casa de unos amigos, estuvimos ahí un tiempo. Y afortunadamente, aunque me costó trabajo, casi al año fue que encontré un trabajo en el área técnica, gracias a un mexicano, Héctor Carranco, que él trabaja aquí, es miembro de la comunidad, y él me echó la mano. Ambos somos egresados de la misma universidad, de la UAM, y él me dio la oportunidad de entrar a un trabajo técnico, entré. Me empecé a desarrollar, pero inmediatamente empecé a buscar el camino de la música. Entonces me empecé ya a relacionar con gente. En el mismo trabajo había gente que tocaba y empecé a preguntar y ellos mismos me conectaron con bandas. Entonces yo empecé a tocar rock. Yo no soy muy de rock, pero era lo único que era el camino. Entonces empecé a tocar con una banda grande de 14 elementos, se llamaba Memphis Mafia, y tocamos música de rock and roll y de rock de viejito, de Elvis, pero hacíamos shows en diferentes festivales aquí. ¿Cómo se extrañan esos festivales masivos? Ahorita que estamos en la pandemia, pero hicimos muchos shows de esos. De ahí yo ya me fui conociendo a más músicos que estaban más en lo que era mi interés. Y de ahí fue que conocí a un gran percusionista chileno, Álvaro de Minaya, que él me introdujo con un bajista, Stuart Watkins, y con él formé mi primer trío de jazz aquí en Canadá. En México yo ya había formado tríos de jazz y bandas de jazz, sobre todo en la Universidad Metropolitana. Ahí estuve tocando con un grupo que se llamaba Jazzers, pero aquí en Canadá ya formé mi primer trío y fue como me empecé ya a desarrollar, a tocar en muchos lugares. Prácticamente he tocado aquí en la mayoría de los restaurantes del centro, en la zona abierta que está en el restaurante Social, que se hacían eventos ahí en una terraza. Invitaban a muchos grupos de jazz y con ellos, con ese grupo y con otros, tuve la oportunidad de hacer muchas cosas. Me fui involucrando igual también con el grupo latino, que es muy grande y es muy, muy talentoso, muy vasto aquí. Estuve tocando con Caridad Cruz, con un grupo colombiano, Sarandonga, con mucho talento que hay aquí con Claudia Salguero, también tuve la oportunidad de acompañarla. Y
Y ya después de estar tocando música latina, rock y de todo eso, y bueno, también con mi trío de jazz, llegó un momento en que quise ya consolidar y ya dedicarme únicamente a mi proyecto, y fue en 2014 que formé ya el grupo que ahorita ustedes ven, con el que he hecho la mayoría de los proyectos ya personales, con mucho material original, casi todo el material original. Y bueno, esa es una historia que ahorita resumí de cómo empezó, pero para el mensaje es de que siempre he estado buscando saltar a la música porque es mi pasión. ¿Cómo las circunstancias no te llevaron a olvidar de esa pasión? Porque finalmente la necesidad estaba ahí de ir a trabajar, de obtener el ingreso para el hogar, pero que no se quedara atrás esa pasión. Sí, bueno, yo creo que yo soy músico de corazón 24/7. Yo todo el tiempo tengo música en mi cabeza, y también he sido muy afortunado porque mi familia desde México y ahora mi familia aquí, mi esposa, mis hijas, todos me han apoyado siempre. Entonces nunca he encontrado, eso podría verse a lo mejor ser a la vez una barrera, ¿no? Pero siempre he sentido el apoyo de la gente que me rodea, mis amigos, y la misma pasión que yo tengo por buscar y por crear. Yo siempre estoy buscando eso, y yo creo que he hecho una combinación buena, no me arrepiento. Quizá yo creo que podría haber avanzado muchísimo más si me hubiera dedicado 100% a la música, sin duda, pero así es la vida, no sabe uno, cada vida es diferente, y esta es la que me tocó vivir a mí, y trato de sacar el mayor provecho de ambas, ¿no? También me desarrollo en el otro campo, no mal, yo creo que también he crecido bastante, pero me he enfocado mucho en tratar de hacer un proyecto que me convenza a mí y que le guste a los demás, porque me gusta mucho componer, compongo demasiado, tengo publicados 2 discos, pero tengo quizá material como para unos 5 o 6 discos. La verdad, compongo mucho. ¿Y esas composiciones que las inspiran? Pues soy muy sensible a todo. Simplemente este tema que pusiste al principio se llama el ocaso del 2020, que ha sido tan dramático, y bueno, en ese tema lo que traté de reflejar es mi sentir, ¿no? De que es una situación interesante, es un reto triste, pero también es muy profundo, ¿no? Para todos, ¿no? Es un mensaje muy intenso que nos está dejando la naturaleza de revisar las cosas que son importantes para todos, ¿no? Entonces siempre he sido, normalmente soy muy afín a componer música un poco más alegre. Ese es un tema raro que a veces compongo medio melancólico, pero normalmente mi música es más dinámica. Soy muy percusivo, muy dinámico en la música. Uso muchísimos ritmos latinoamericanos, los incorporo a mis composiciones, y mi música es dinámica, como yo le podría decir, ¿no? Y eso normalmente casi siempre cuando estoy feliz es cuando compongo más. Y entonces es cuando me vienen las ideas y me inspiro. Así es. Bueno, pues podemos escuchar algo de eso a continuación.
entrando un poquito al tema de la música, tu inspiración y todas estas grabaciones que has hecho, platícanos un poquito acerca de tus discos. Bueno, tengo dos. El último lo acabo de publicar apenas en diciembre pasado. Es mucho trabajo. Yo creo que es importante. Ha sido para mí importante hacer eso porque es como que cerrar un ciclo. Quizá en el pasado tuve la tendencia de componer cosas, pero dejarlas ahí. Y yo creo que cuando uno no completa el ciclo, se quedan pues esos proyectos ahí pendientes. Y yo creo que el hecho de hacerlo como un producto, mostrarlo ya de manera profesional, tiene valor y tiene mucho trabajo, porque un disco empieza desde que uno compone el tema, y el primero que sacamos, que fue de Oye Latino, todos temas originales, tuvimos la oportunidad de presentarlos en el National Art Center en 2015. Y esos temas los pulimos con el quinteto, y todos los arreglos los hice también para todos los instrumentos, y después ya nos sentamos ahora sí a grabar. Y es un ejercicio muy interesante porque es el ejercicio donde empiezas ya a tratar de pulir el trabajo. Ya no solamente se queda en un tema que tocas en un lugar. Viene la parte también administrativa del disco. Ahora hay más herramientas para publicar discos, pero en ese tiempo había que ir a través de una agencia, y tuve también la fortuna de que el proyecto se hizo, la portada la diseñó un buen amigo mío, Jorge Peral, que es diseñador del papel moneda aquí en Canadá, un gran diseñador gráfico. Y él me ofreció hacer la portada del disco, y fue un proyecto redondo, porque yo creo que el material compuesto, lo que se grabó, y el disco como tal, como proyecto, me llenó de mucho orgullo. Hubo buena aceptación, lo presentamos en diferentes lugares, en festivales de jazz. Y después empecé a pensar, bueno, tengo que hacer el siguiente porque no puedo dejar esto. Desgraciadamente se va el tiempo muy rápido, y cuando me di cuenta ya era el 2019, y dije, bueno, ya pasaron mucho tiempo y no he hecho nada. O sea, tengo el material ahí, ya hay que hacerlo, y nos dimos a la tarea de hacerlo. Sin embargo, el segundo fue muy difícil porque ya... ¿Qué te refieres a azotea, verdad? Azotea se llama. La azotea. Uh-huh. La azotea, porque ya nos agarró en la pandemia, entonces tuvimos que grabar mucho material en línea. Nos vimos poco, a diferencia del primero, en que sí nos reunimos para grabar. Pero aquí hicimos mucho online, de grabar las cosas, mandarnos files, pulir, porque ya no nos pudimos ver casi nada para grabar ese disco. Entonces fue un reto. Pero de igual manera, creo que fue un buen producto, y también la portada me gustó mucho. Es de un gran amigo, diseñador, Gabriel Gutiérrez. Él vive en la Ciudad de México. Él es el que dibujó este cuadro que me gusta muchísimo. Ese cuadro me lo regaló cuando me vine a Canadá, y él se ofreció a hacer la portada del disco. Entonces son proyectos bien, y yo creo que es importante concluir. De otra manera se queda todo. Y también cuando uno concluye eso, le da uno, como que uno se libera y le da una oportunidad de dar un paso adelante. Ahora que viene. Ahorita ya estoy trabajando en el próximo. Ya no les he dicho a mis músicos, pero les voy a dar un ataque, porque ya tengo como 5 temas listos para que los ensayen. Y sí, y bueno, hay mucho tiempo ahorita que estamos en la casa, y bueno, no ha sido tan productivo como quisiera, porque a veces, como todo mundo, de repente nos sentimos pues deprimidos, tristes, sin ganas.
Pero he tratado a veces de forzarme y en la medida que puedo ponerme a componer para hacer eso, porque sí, el tiempo va pasando y yo sé que va a llegar el momento en que va a haber oportunidad otra vez de tocar en público, va a haber shows y quiero tener material preparado. Ahorita que estabas platicando de tu segundo disco, que a lo mejor no tuvo el mismo alcance que el de Oye Latino, y por todo esto de la pandemia, ¿tú cómo es que ves la música con la tecnología? Que ahora se usa más el streaming para escuchar música, ya no es como antes, a lo mejor los discos. Pues yo creo que tiene que haber una reformulación de lo que está pasando, porque mira, en mi caso, como lo dije, soy afortunado de que a lo mejor, bueno, y muchos amigos músicos tienen otros ingresos, pero si mi ingreso principal fuera a través de los discos sería muy difícil, porque yo creo que el modelo que está creado para la difusión de la música actualmente es muy abusivo. El disco de Oye Latino, el primero, se oye en por lo menos 40 países y constantemente. Me mandan las estadísticas y yo veo en Tailandia, en la India, en Australia, en donde sea, se escucha, pero lo que pasa es que por cada clic o por cada escucha que le hacen, a mí me dan 1 centavo. Entonces al mes me dan $5 que no ni para el vino, ¿no? Para el refresco. Para el refresco, ¿verdad? Para mi vinito tinto que me tomo en las tardes, pero entonces lo que ha hecho, lo que hacen los músicos es de que utilizan esa plataforma para difundir su música porque es muy, muy buena. El hecho de que tú puedas llegar ahora a muchos lugares es excelente, que me conozcan en lugares que yo ni he ido, no te abre más puertas. Sin embargo, no hago dinero de ahí y los discos que se venden, pues también los puedes vender en shows y ahí ganas un poco, pero más bien donde ganas es en los shows. Haciendo shows es cuando cobras las entradas y donde te recuperas. Sin embargo, yo creo que, pues ojalá y partes de las cosas que cambien con la pandemia, yo creo que vienen nuevos paradigmas, se empiece también a regular eso para que se le compense al músico mejor en la música que está oyendo, porque mira, simplemente las herramientas de streaming, cualquiera de ellas simplemente es Spotify, si tú escoges, tiene más ganancias que Netflix. Y Netflix lo vemos mucha gente, pero música oímos todos. Y la música es una necesidad. O sea, mucha gente, conozco muy poca gente que no escuche música. Y eso me ha causado mucha intriga. Sí, a mí también. ¿Cómo es que pueden vivir sin música? Bañarse sin música. Entonces, pero sí, la mayoría de la gente usa música, la usa para su estado de ánimo, para mil cosas. Entonces yo creo que hay un reto aquí, desgraciadamente, pues sí, o afortunadamente yo estoy en los dos lados, ¿no? Porque la tecnología avanza muy rápido, pero también socialmente no cubre necesidades o va transformando a la sociedad. Eso es un tema muy, muy amplio y muy complejo, ¿no? Pero es muy destacado lo que pudieron hacer con la azotea, que sortearon esas circunstancias y pues por medio de la tecnología pudieron lograr hacer ese material, ¿no? Sí, sin duda, sin la tecnología no se podría. Sí. Bueno, a mí me causó mucha curiosidad ahorita en la experiencia que estabas contando con el disco anterior en el National Arts Center. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se sintieron allá? Porque pues es importante el lugar aquí en Ottawa, los que lo conocemos Ottawa, pues bueno, uno lo ve allá y dice, presentarse allá es bastante interesante. ¿Cómo fue eso? Sí, pues ya van 2 veces que tocamos ahí, de hecho, que presentamos el proyecto. De hecho, también yo tenía planeado presentar el año pasado de nuevo, pero ya con la pandemia cambiaron los planes. No, es un lugar excelente. Yo creo que para nosotros es una de las metas importantes que logramos.
y contactar a la gente del NAC y que nos permitieran presentarnos ahí. Y te da una audiencia muy interesante porque ellos se encargan de la promoción en toda la ciudad y bueno, en todo Canadá. Entonces el hecho de haber tocado ahí para nosotros ha sido relevante y buscaremos. Ese es el centro más importante de artes de todo Canadá. Y también hemos tocado en otros festivales, también como el Festival de Jazz de Ottawa. Estamos buscando tocar en otros festivales ahora con este material que tenemos. Y bueno, estoy monitoreando lo que pasa, estoy checando. No sé si en este verano se pueda porque se ve todavía que hay limitaciones, pero seguramente Esperemos que sí. Para el próximo año seguramente ya va a haber bastantes oportunidades para tocar. O para el otoño, quizás. Sí. Ahí vamos haciendo fila para las vacunas. Ándale. Así es, así es. Y Carlos, del actual grupo que tienes, platícanos un poquito más de tus integrantes. Sí, como no, claro, ellos pues los fui conociendo en diferentes etapas y todos son muy talentosos. La persona con la que trabajo más de cerca es con Ángel Arauz, que él es un destacado percusionista y baterista de Chile, él es egresado del Conservatorio de Santiago. Con él he trabajado mucho para la producción de todos estos proyectos y también junto con Daniel Chaboya, que él es bajista, él también es mexicano y también es ingeniero en electrónica y de la UAM. Y nos conocimos acá en México, nunca no tuvimos la oportunidad, pero nos conocimos aquí. Y siempre tuve la intención de tocar con él, pero no se pudo desafortunadamente por un tiempo y después nos encontramos de nuevo y lo invité y me dio mucho gusto que aceptó porque él es muy, muy bueno y los dos le han dado una solidez a la parte, la sección rítmica, a el corazón del grupo, Daniel y Ángel. Y agregué también para los temas que tocamos en quintetos a mi amigo de hace mucho tiempo, a Ángel, a Álvaro de Minaya, y que él es percusionista también chileno, compañero de Ángel del Conservatorio de Santiago, y a Yasmín Lalán, que él es saxofonista, flautista. Él tiene maestría en la Escuela de Música de Manhattan y es un destacado músico. Es profesor de música y toca con diferentes grupos. Él tiene la formación clásica, pero también tiene su parte de participación con los grupos latinos. Entonces, he tenido la oportunidad de hacer el grupo con ellos y ellos han contribuido mucho porque en el jazz uno crea una idea, uno crea una composición, pero el jazz tiene esa parte libre en donde se hace la parte de improvisación y cada quien aporta lo suyo. No es como la música clásica que todo lo que tocan está escrito. Entonces tú das una base y ellos van incorporando, respetando reglas que se tienen que seguir en la armonía, en la música, pero sus contribuciones son excelentes. Se pueden escuchar en los discos. Todos son muy buenos. Sí, cómo no, Carlos. Justo estaba ahí mirando entre los videos que tienes y esta es una presentación allá en el Centro Nacional de Artes, ¿no? Así es. Y ahí estás con el trío, ¿verdad? El trío, sí. Es trío y quinteto, según cómo van los temas, voy incorporando los otros elementos. Sí, esa presentación fue la última que hicimos en el 2018. Y es un foro interesantísimo, muy bueno, la acústica es excelente, es un placer tocar ahí, el piano es muy, muy, muy rico tocar ahí. Carlos, platícanos un poquito cuáles han sido tus influencias para la música. Bien, pues bueno, son muchas. Fíjate que aunque no me desarrollé
Desafortunadamente en la música clásica, porque me gusta mucho, pero no seguí el camino de ser un músico clásico. Me gustaba mucho desde chico ir a Chopin, Mozart. Para mí Mozart se me hace que es un jazzista de su tiempo, y Beethoven, no sé, bueno, tengo muchas influencias en ese lado. Y yo creo que esas influencias clásicas fueron muy importantes para crear una estructura en mi cerebro de básica de la música. Sin embargo, por el lado del jazz, desde muy chico, y eso en México no había mucha oportunidad de escuchar jazz. Mi papá compraba discos y traía, y tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Oscar Peterson, que es uno de los grandes músicos canadienses, y de hecho, él vivió en la región a donde yo llegué a vivir en Montreal casualmente, y me enteré que él vivió en la misma región a donde yo estuve. Pero él es de los grandes, Oscar Peterson. Más adelante me empecé a interiorizar más en lo que es el jazz fusión. Bueno, ayer falleció Chick Corea. Chick Corea es uno de los grandes, ha sido una super influencia para mí. Ernesto Lecuona, que es un compositor cubano, no de los últimos tiempos, pero del 1800 al 1900, y Lecuona compuso muchos temas que dio la pauta para mucho de la música latina que se toca actualmente, y sobre todo que se ha podido incorporar al jazz latino. Otras influencias que también tengo, bueno, mexicanas, son Héctor Infanzón, que es un super jazzista mexicano, que es una referencia para cualquier persona que quiere tocar jazz, y él ha puesto el nombre de México muy alto. Entonces, para mí, Héctor Infanzón es una referencia. Y mucha música que escucho, Keith Jarrett, uh, escucho a Michel Camilo, sin duda. Michel Camilo para mí ha sido importantísimo, su estilo, he incorporado mucho de lo que él hace, porque él es un pianista muy percusivo. Entonces, uno se va llenando de mucha música que uno escucha, y uno va tratando pues, de crear el estilo propio, que es un camino largo, pero se va formando, y esa es la contribución que uno va haciendo poco a poco. Qué interesante. También quisiéramos saber cómo es que fue recibido tu música, el jazz, dentro de la vida canadiense. ¿Cómo es que tú consideras que la gente percibió tu música? Bueno, nosotros tocamos jazz latino, que es un jazz, una vertiente del jazz tradicional, aunque el jazz ahora hay demasiadas ramificaciones, pero gracias a los esfuerzos de gente como Tito Puente en los Estados Unidos, desde hace varias décadas la parte latina entró en el jazz. Y eso ha hecho una contribución muy interesante, porque nosotros lo que traemos es el ritmo. Traemos el ritmo de afrocubano, brasileño, bolero, todo eso lo incorporamos a la música del jazz, y hace una mezcla muy atractiva. Yo creo que en cualquier parte del mundo, no solamente en Canadá, el jazz latino es muy atractivo para una gran porción de la gente que le gusta el jazz. Y bueno, la razón principal es lo rítmico. Entonces, nosotros siempre tenemos mucha aceptación en lo que tocamos. Tratamos también de incorporar un poco de fusión con otros estilos, no solamente latino. Me gusta, bueno, si podríamos llamar latino, también flamenco. El jazz te permite mezclar diferentes tipos de música, integrarlos y crear algo nuevo. Entonces, siempre que vamos a alguna presentación, la gente la vemos contenta. Creo que la música latina en general
es contenta. Aún, por ejemplo, si tú escuchas una samba brasileña, a lo mejor la letra es triste, pero la música es alegre, ¿no? El ritmo, sí. Sí, sí. ¿Explorarías otra cosa diferente al otro género diferente al jazz? Al Sí. principio estuviste en el rock, pero ¿lo tendrías como en tu futuro? Quizá, sí, obviamente que uno va evolucionando y va uno cambiando. Fíjate, tengo mucho interés, y eso es por mi gusto también por lo flamenco, de la música árabe, todo lo que es el contenido, porque tiene otro lenguaje, es un lenguaje, también la música hindú, tienen diferente paradigma de sonidos al que nosotros estamos acostumbrados a oír. Y yo creo que grandes músicos, simplemente como McLaughlin o Corea, ellos estudiaron bastante qué pasaba en otros ámbitos para poder hacer más rica su música. Y sí, es una lucha constante, eso es infinito, no hay, entonces Son yo grandes no las dudo, posibilidades. muy grandes, muy grandes. Bueno, y finalmente queríamos hacerte la pregunta de cierre de Huellas en Mariana, si quieres hacerla tú en esta Claro que oportunidad. sí, muchas gracias, Julián. Carlos, nos gustaría saber cómo describes la huella en la música que tú estás dejando en Canadá. Bueno, sin duda son las composiciones que tengo, son composiciones originales que incorporan muchos elementos de mi cultura. Yo crecí en un ambiente de muy rico de música, desde bolero, cha-cha-cha, danzón, que los incorporo en mi música y trato de dejar esa huella de lo que soy yo como lo mencioné, en productos comerciales, como son los discos. Soy miembro también de la Sociedad de Autores de Canadá, y pues yo creo que es importante ir abriendo brecha. Hay una comunidad latina, hay grupos muy interesantes de cada país que están aportando, y yo quiero ser visto como un mexicano canadiense que crea material original y que hace productos de calidad, y que está teniendo su repercusión en el mercado canadiense. Para mí eso es importante porque vendrá más gente. Quizá cuando yo llegué aquí no había mucho latinoamericano y sobre todo mexicanos. Hay un super jazzista mexicano, Isi Martínez, él toca la guitarra, él es un gran músico, pero yo creo que necesitamos abrir brecha porque viene gente muy talentosa atrás, y es importante dejar un referente del trabajo que uno va haciendo, y bueno, ese es como yo quiero que vean la huella que he hecho a través de este tiempo. Pues qué interesante, Carlos Alberto. A ver, ya creo que tienes abierto el micrófono, Mariana. Qué interesante, Me Carlos. huella para que... Perdón, adelante. Le quería decir que es muy interesante su trayectoria. Muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Es un orgullo no solo mexicano, sino latinoamericano. Yo, en particular, yo que no soy mexicano, pero me siento orgulloso de compartir este espacio con ustedes y de ver cómo la comunidad mexicana va avanzando y va dejando en alto el nombre, insisto, de todos los latinoamericanos. Así que muchas gracias. Un gusto haberte tenido aquí en este espacio y haber escuchado estos sonidos que hemos podido escuchar a través del programa. Ojalá Gracias a nos todos. podamos volver a ver en la agenda conjunta con Huellas Mexicanas en Canadá, o en la UNAM Canadá directamente. Claro que sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer, un honor inaugurar este ciclo de entrevistas para la música.
Y invitar a la gente que nos escucha a que puede seguirme en mi website, que es carlosalbertosantana.com, y a donde publico material y pueden escuchar bastantes cosas. También tengo mis canales en YouTube. Y esperemos que pronto haya conciertos en vivo para que sigamos haciendo ruido. Muchas Claro, gracias, pues Mariana. ahí vamos a dejar las direcciones y los accesos a tus redes sociales. Mariana, ¿querías decir algo ahí en el momento de la falla de micrófono? Solamente como implementar algo que decía Carlos, era como dejar sus huellas para que las otras generaciones también siguieran las huellas que estaba dejando Carlos. Y bueno, aprovechando también para agradecerte, Carlos, por esta charla inaugural de Huellas en la Música. Gracias por compartirnos también parte de tus creaciones musicales, y gracias también a Julián y a la UNAM por este espacio que vamos a estar trabajando mucho, bastantes meses. Felicidades por su proyecto. Gracias. Bueno, chao, y los dejamos con más música de Carlos Alberto para que se animen y lo sigan escuchando y lo compartan, lo viralicen y bueno, todo Canadá conozca a Carlos Alberto Santana. Gracias. Bye. Chao, chao. Thank you.